Número 12. Sobre una caja que se desliza con velocidad constante en una superficie plana y horizontal, además de las fuerzas peso y normal, actúan la fuerza de roce y una fuerza F paralela a la superficie. En el instante T1, la superficie cambia de velocidad, pero la caja continúa con la misma velocidad constante. Con esta información, ¿cuál de los siguientes gráficos de la magnitud de la fuerza F en función del tiempo es compatible con la situación descrita? Entonces podemos dibujar la situación. Vemos que hay una caja que se desliza con velocidad constante en una superficie plana. Entonces esa es la superficie y esa es la velocidad. Digamos que sea hacia la derecha y nos dicen que hay cuatro fuerzas actuando. Tenemos que estar la fuerza peso. Se siempre actúa hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Después, dibujémosla aquí. Después tenemos la fuerza normal, que siempre actúa perpendicular a la superficie. Como la superficie horizontal, en este caso la fuerza perpendicular a esa sería así. Entonces de esa forma apunta la normal. Pero si hubiese sido un plano inclinado, sería de esta forma la normal, perpendicular a esta superficie. Después tenemos que está la fuerza roce. Entonces, si es que el movimiento es hacia allá, entonces la fuerza roce se va a querer oponer a ese movimiento, como que lo va a estar estorbando. Entonces, la fuerza roce tiene que ir hacia la izquierda, de esta manera. Y además nos dicen que hay una fuerza F. Entonces aquí nosotros tenemos que saber que si esa fuerza F, que nos dicen que es paralela a la superficie, va hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces para eso nosotros tenemos que recordar que lo que nos dicen es que va con velocidad constante. Y siempre, siempre, siempre en estos ejercicios de dinámica, cuando nos dicen velocidad constante o nos dicen reposo, en ambos casos vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas vale cero. Y estas se suman como vectores. Entonces no importa los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo las fuerzas en X, me tienen que dar cero. Y además si yo sumo las fuerzas en Y, me tienen que dar cero. Es decir, todas las fuerzas horizontales me tienen que dar cero y las fuerzas verticales me tienen que dar cero. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle nombre a la fuerza. Vamos a decir que la normal va a ser N, el peso llamémoslo W, del inglés weight, y la roce llamémosla R mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto de la sumatoria de la fuerza igual a cero? Por un lado, nos dice que las verticales valen cero. Entonces, por lo tanto, si yo sumo la normal con el peso, me tienen que dar cero. Lo que quiere decir que la normal es igual a menos el peso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo una va hacia arriba y la otra es de la misma magnitud y va hacia abajo. Entonces como que en el fondo se equilibran una con la otra. Y por lo tanto el cuerpo no va a ni levantarse ni se va a hundir en el suelo, como hay este equilibrio. Porque eso viene de que la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y si la sumatoria de las fuerzas vale cero, entonces la aceleración también tiene que valer cero. Entonces no va a acelerar ni para arriba ni para abajo. Entonces tenemos esa primera condición de equilibrio que es que el normal vale menos el peso. Y además tenemos que va a haber una fuerza F que no sabemos hacia dónde apunta, que además va a tener que equilibrarse con el roce. Entonces bajo esta misma lógica, la roce tiene que ser igual a menos esa fuerza F. Entonces si la roce va hacia la izquierda, entonces la F tiene que ir hacia la derecha. Solamente de esta manera se va a poder generar un equilibrio, porque si la R va hacia la izquierda y la F también va hacia la izquierda, entonces el cuerpo va a acelerar hacia allá. Entonces no sería velocidad constante. Entonces, por eso tiene que equilibrarse una para cada lado. Después nos dicen que la superficie cambia de rugosidad, entonces podemos dibujar una rugosidad distinta, pero también nos dice que la velocidad se mantiene constante, entonces va a generarse las mismas condiciones de antes. Vamos a ver las fuerzas primero. La normal existe, claro, porque hay una superficie, y también el peso va a existir. Va a ser el mismo peso, la misma normal.
¿Por qué? El peso siempre es m por g y el cuerpo es el mismo, por lo tanto la m es la misma, la masa es la misma y la g es una constante, siempre vale 10 metros por segundo al cuadrado, siempre en la Tierra. Entonces, si el peso es constante y además teníamos que tener esa condición de equilibrio, entonces necesariamente esta fuerza tiene que balancear esta otra. Entonces, por lo tanto, si es que el peso era esta W y acá arriba también era esta W, entonces esta tiene que ser una N y esta tiene que ser una N. Van a ser la misma. Sin embargo, como cambia la rugosidad, el roce puede cambiar. Entonces, hay dos posibilidades, que tengamos un roce menor antes, porque la superficie es menos rugosa, o podemos tener que el roce es mayor que antes. Dibujémoslo más grande y con las otras fuerzas. Tenemos otra superficie rugosa y tenemos que esta fuerza F y tenemos que las fuerzas tan normal y la peso que son iguales que ya vimos. Y está este primer caso donde la R va a ser una R menor, llamémosla R1 y esta podría ser R2. Entonces, ¿qué pasa en ambos casos? Con la F mayúscula, como nos dicen también que sigue con velocidad constante, entonces también va a tener que la F, como en este caso, balancear a la de roce. Entonces, esta va a tener que ser igual, pero con sentido contrario para que se balanceen. Y esta tiene que ser igual, en sentido contrario, para que se balanceen. ¿Y ahí qué es lo que nos piden? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F en función del tiempo? Entonces, antes de entrar a la superficie, nosotros vemos que la F era una fuerza constante. ¿Por qué? Porque la fuerza roce era constante. Entonces, siempre se va a equilibrar algo constante. Que la fuerza de roce, recordemos que es mu por la normal, entonces hay como una cadena. Como la masa es constante y la g es constante y el peso es igual a m por g, entonces el peso va a ser constante. Como el peso es constante y tiene que ser balanceado por la normal, entonces la normal va a ser constante. Como la normal es constante y el roce es mu por la normal, como la normal es constante y además el mu es una misma superficie, va a ser constante. Por ejemplo, esta va a tener un mu de 0,2, por ejemplo. Entonces, el roce también tiene que ser constante. Y como el roce es constante y la fuerza tiene que balancear, como habíamos visto que la fuerza era menos R, como el roce es constante, entonces menos R va a ser constante. Entonces, por lo tanto, la fuerza F también va a ser constante. Entonces, podemos descartar de esa manera la A, porque la fuerza aquí está cambiando en el tiempo, está aumentando. La D, porque aquí la fuerza F está disminuyendo en el tiempo. Y la E, porque aquí la fuerza está aumentando en el tiempo. Entonces, tenemos dos casos, la B y la C. Y ahora hay que ver el segundo tramo de tiempo de T1 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Vamos a tener que se va a mantener constante también, porque también hay velocidad constante. Sin embargo, ahora va a ser con un roce menor o un roce mayor, como aquí hemos visto, había en dos casos, pero no puede ser igual al anterior, porque nos dice que es una distinta superficie. Entonces, veamos, el peso se mantenía constante y por lo tanto la normal era constante y es igual a antes, porque es la misma masita, es la misma G, es el mismo peso, la misma normal y no va a ser el mismo roce, porque el roce ahora va a ser otro mu por la normal. Entonces quizá ahora este va a ser como la fuerza de roce es menor, va a ser un menor mu, va a ser un 0,1. Entonces ahora la roce va a cambiar y la fuerza F va a cambiar, como va a ser menos R1. Por lo tanto, ahora va a ser constante, pero va a ser menor. O quizá va a ser constante, pero va a ser mayor. Entonces tenemos dos posibilidades de gráfico. Teníamos en el primer caso que la fuerza de roce va a disminuir, por lo tanto la F va a disminuir, pero va a seguir siendo constante, o puede que aumente. Entonces, la única situación compatible con lo anterior es la alternativa B, que es la alternativa correcta.
En la alternativa C lo que nos están diciendo es como que nunca cambió de superficie, porque vamos a tener el mismo mu siempre, la normal va a ser la misma, entonces el roce va a mantenerse constante, o sea, no va a haber ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese salto de ahí? Es que hay un cambio en el mu, cambio en el roce.